Estamos en estos momentos con el subsecretario de Servicios Sociales, con Sebastián Villarreal. Gracias por acompañarnos, Sebastián. La verdad es que las ayudas económicas son muy esperadas por la mayoría de los chilenos, pero lo que ocurre es que finalmente incluso aquellos que sienten que califican no reciben estos aportes. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hoy día, Maru, el desafío que tenemos es poder explicar cómo las personas pueden acceder al ingreso familiar de emergencia, al bono clase media, al préstamo solidario. Hay mucha información, hay personas que no saben cómo hacerlo y agradecemos este espacio porque hoy día precisamente es cuando más llegamos, necesitamos llegar con esta información para que las personas accedan a la ayuda que ha dispuesto el gobierno. Gran parte de esta información ya se ha dado a conocer, así es que yo lo que sugiero es que rápidamente pasemos por cada una de estas láminas y nos vamos a las preguntas ciudadanas que las tenemos y animamos también a nuestra audiencia a que participe en ello. Vamos entonces con el bono de clase media. Partamos entonces con el bono de clase media. Como bien saben, este sábado 17 de abril comienza el proceso para solicitar el bono clase media. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos aquellos trabajadores que tenían desde el salario mínimo 326.500 hasta un sueldo de 2 millones de pesos, que han visto una disminución de sus ingresos en lo que fue el segundo semestre del año 2020 y lo comparamos con el segundo semestre del 2019 antes de la pandemia. A diferencia del año pasado, las personas que hoy día están entre el salario mínimo y los 408.000 pesos no van a tener que cumplir con el requisito de una disminución de los ingresos, lo van a recibir de manera automática en la medida que lo soliciten. Y el resto, los que están sobre los 408.000 hasta los 2 millones, va a ser el Servicio de Impuestos Internos, quien a través de esta página web va a disponibilizar la información de manera que la persona sepa en el mismo momento que lo está solicitando si accede o no accede a este bono, que se paga dentro del plazo de los 10 días una vez que se solicita. ¿Un fondo fijo finalmente, una ayuda fija o variable? Son 500.000 pesos. Este monto decrece a partir de aquellos trabajadores que tengan un ingreso del 1,5 millones hasta los 2 millones, va decreciendo en 100.000, pero los 500.000 se pueden aumentar hasta 750.000 pesos en la medida que en este hogar hay un trabajador que cuente con un registro social de hogares y que en su familia hayan adultos mayores de 65 años, niños y niñas menores de 18 o personas con discapacidad. Si que hay 3 o más, los 500.000 suben a 750.000 pesos por trabajador. ¿Vamos a la próxima lámina? El préstamo solidario. Y acá también, cuando estamos hablando en el 10% de los espacios de devolución, acá lo que estamos hablando en esta lámina es un espacio en el cual las personas pueden acceder a un financiamiento adicional que puede ser de hasta 1.950.000 pesos, porque son 3 cuotas de 650.000 pesos cada uno, donde también, nuevamente, las personas que hayan tenido un ingreso mínimo desde los 326.500, y acá ya no está el tope de los 2 millones, pero que tengan una caída de al menos un 10%, cuando miramos su realidad el segundo semestre con el 2019, puedan solicitar este aporte adicional. Es un préstamo con tasa de interés cero, tiene un año de gracia, tú comienzas a pagar, si lo solicitas ahora, a partir del año 2023 un 10%, en los 3 años restantes un 30%, y lo más importante, es contingente al ingreso. Por lo tanto, ningún trabajador va a pagar más del 5% contingente a su ingreso. ¿Y qué pasa si terminados estos 4 años queda un saldo pendiente? Este será condonado. Y es un préstamo que no tiene interés. No tiene tasa de interés cero, solamente tú devuelves de acuerdo a la responsabilidad de acuerdo al IPC. Gráfica en torno al IFE justamente y el bono COVID de abril. Vamos entonces acá al IFE, y acá es importante porque, Amaro, partimos el día 8, las solicitudes para recibir el ingreso familiar de emergencia. Recordar que el proceso está abierto hasta 18 de abril. Importante, de los 4,6 millones de hogares que esperamos que reciban este IFE reforzado durante el mes de abril, que son 10,4 millones de chilenos y de chilenas, ya llevan solicitados 3,5 millones, lo van a recibir automático, no lo tienen que pedir. Todos aquellos que recibieron el aporte 6 del IFE lo van a recibir de manera automática en sus cuentas de ahorro Vista, en la medida que están en una comuna en cuarentena o en transición. El resto, que lo mejoramos porque antes era desde el 60% más vulnerable, ahora el 80% más vulnerable, lo pueden hacer hasta el 18 de abril. ¿Cuántas personas llevamos? Desde que partimos, 860.000 solicitudes. Estamos bordeando entre los hogares automáticos casi como 4,3 millones de hogares. Recordemos que nosotros nos propusimos poder llegar a 4,6. Quedan todavía 5 días de solicitud y, por lo tanto, a los que nos están viendo la casa, necesitamos que hagan su solicitud, porque es la manera
manera que tiene el Estado para poder llegar precisamente a aquellas familias que no han recibido un beneficio. 3,5 millones de hogares que ya lo recibieron en octubre del año pasado, lo van a volver a recibir de manera automática sin tener que hacer nada. Y además, estos montos vienen reforzados, porque recordemos que antes, en esta distinción de lo que recibía por integrante familiar, 40.000 si estabas en transición, 60.000 si estabas en cuarentena menos de 14 días, ahora, para todos por igual, transición y cuarentena, 100.000 pesos por integrante familiar. Usted dice que esta no es una hiperfocalización, pero también es bastante aventurado el tema, ¿verdad?, de la comprensión lectora. En Chile solamente un 2%, ¿verdad?, tiene una comprensión lectora cabala para entender efectivamente todo esto. Vamos a la pregunta que hace Giovanna al respecto, para poder aclarar esas dudas. Vamos. Ahí estamos. Estamos con usted. Estamos con Giovanna. Excelente. En vivo y en directo. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Por favor, Hola, tienes al subsecretario. Aprovecha, estruja, haz la pregunta. Hola, Giovanna. Muy buenos días. Hola, buenos días, subsecretario. Mire, mi consulta es, yo he postulado a todos los bonos que ha dado el gobierno, al bono COVID, en este caso al bono IFE, que es el que están hablando ustedes, al bono de la mujer, y créame que en estos momentos me encuentro cesante, hace 2 meses, y ha sido un poco difícil. Giovanna, la primera pregunta... Dígame. No, la escucho. Lo que pasa es que, bueno, yo viendo el programa Bienvenido, siempre lo sigo. Me inscribí el día 8, como ustedes bien lo dicen. Hasta el día 18 había plazo. Yo ya me inscribí el día 8, entonces quiero verificar si es que es posible yo recibir algo en estos momentos. Porque como repito, estoy cesante hace 2 meses. Oye, y Giovanna, una pregunta rápida. ¿Se te hace fácil o difícil la comprensión de lo que son los aportes del gobierno, las láminas que hemos observado? Mira, en estos momentos, así como lo están explicando ustedes, por lo menos lo encuentro mucho más factible. Anteriormente no se entendía mucho, pero ahora los entiendo de mejor manera. Aquí, Giovanna, y te agradezco también tus preguntas, estamos tratando de hacer un esfuerzo para hacerlo precisamente más simple, que llegue a más familias de manera más fácil y con mejores montos. Giovanna, usted que ya hizo su solicitud, recordemos que el plazo vence este 18. Nosotros, cuando usted hizo su solicitud, se lo estaba haciendo por primera vez, nos tuvo que indicar una cuenta de ahorro, una cuenta vista, y probablemente, si era su primera declaración, tuvo que también completar sus ingresos, ¿no es cierto? Exactamente. Nosotros ahora, con esa solicitud que recibimos, a partir del día 30, usted va a recibir, en primer lugar, una notificación en el correo electrónico que nos indicó, donde nosotros le vamos a decir si accede o no accede al beneficio. Si por alguna razón no accediera, le vamos a explicar la razón, para que usted pueda también apelar en caso que esté disconforme con la respuesta que le estamos dando. Por el contrario, si usted cumple los requisitos, ese mismo día 30, si usted nos indicó una cuenta de ahorro, una cuenta vista, va a recibir la transferencia bancaria, o si escogió el mecanismo presencial, le vamos a indicar dónde poder ir a cobrar el beneficio a través de las sucursales del Banco Estado o de la Caja Los Héroes. Una pregunta, ¿por qué antes ella no recibió estos aportes? Bueno, hay distintas razones, y acá quizás Giovanna nos puede explicar mucho mejor su caso particular, pero efectivamente esta pandemia ha afectado a muchas familias, pero no a todos de la misma manera ni en el mismo momento. En el caso del ingreso familiar de emergencia, que está principalmente pensado en aquellas personas que vivían de ingresos informales, sí, es decir, aquellos que no tienen un contrato de trabajo, aquellos que tienen que salir a vender para tener la plata del día. 26% de nuestra fuerza laboral. Para ellos es precisamente que el ingreso familiar de emergencia está pensado, y es por eso que hemos tenido situaciones que han variado durante la pandemia. Lo importante es que en la medida que el hogar tenga la necesidad, porque no está generando los ingresos, pueda solicitar el beneficio, y es por eso que desde mayo del año pasado ininterrumpidamente hemos abierto todos los meses un proceso para solicitar este beneficio, que, como decíamos, esta mes de abril va a llegar a 10,4 millones de personas. Claro, lo que ocurre, ¿verdad?, es que entiendo que ustedes, corríjame si me equivoco, están además realizando una suerte de catastro, un listado de aquellas personas que, como Giovanna, podrían haber sido merecedoras de ayudas, pero no las recibieron. ¿Es así?
Nosotros permanentemente, Amaro, estamos revisando no solamente cómo avanza la condición sanitaria, sino que también cuáles son una serie de medidas que se tienen que desplegar, porque aquí, tal cual como la vacuna no nos va a dar únicamente la inmunidad de rebaño, no es solamente el IFE, no es solamente el bono clase media que nos va a permitir dar una respuesta a las necesidades que hoy día tienen las familias, que son muchísimas. Es por eso que en esta red de protección social que hemos dispuesto como gobierno, donde hay transferencias directas, como el IFE, como el bono clase media, pero también donde está la postergación del crédito hipotecario, donde tenemos que ver también medidas que van para los adultos mayores, para las pymes, son una serie de medidas que complementariamente, como ya lo decían los parlamentarios atrás, representaron un esfuerzo de parte de todos los chilenos de 12.000 millones de dólares y ahora de 6.000 millones adicionales, que buscamos de alguna manera dar un alivio, entendiendo, y Amaro, y esto lo hemos escuchado, no hay que salir, sí, yo no tengo una vamos a pregunta. poder resolver todas las necesidades porque esto es una crisis sin Ustedes que precedentes. tienen tanta información a través del Servicio de Impuestos Internos, etcétera y demás, tienen la radiografía de prácticamente cada chileno. ¿Por qué el mérito de la prueba está en quien postula a la ayuda y no es inmediatamente, de acuerdo a la información que tiene el gobierno, entregada justamente a quien lo necesita? Dos cosas, Amaro. Este año, a diferencia de lo que fue el año pasado, precisamente estamos haciendo eso. Es el Servicio de Impuestos Internos, con la información que dispone el Estado, quien automáticamente hace la estimación si la persona disminuyó o no disminuyó el 20 o el 10%, de manera que la persona no tiene que adjuntar ningún papel, ningún documento, y solamente... Preguntémosle a Giovanna al respecto justamente qué es lo que hizo verdad mal, si es que verdad hizo algo incorrecto en el procedimiento. Giovanna, estamos contigo. Amaro, díganme. A la hora de postular, ¿qué fue lo que te salió mal? ¿Qué hiciste incorrecto? Mira, en el momento en que yo postulé la primera vez al bono IFE, yo estaba trabajando y me decía que yo no calificaba por el monto que yo tenía en ese momento de sueldo. Pero créeme que no es un monto superior a los 350.000 pesos. Entonces creo que era imposible como que yo no calificara, porque creo que sobre los 500.000 pesos ya era algo sustentable, pero créeme que yo ganaba 350.000 pesos y en esos minutos yo necesitaba una ayudita extra. Bueno, en el caso, Giovanna, porque acá, Giovanna, ¿esta fue tu solicitud al bono clase media del año pasado o estamos hablando también del ingreso? Primera. Del bono clase media. La primera postulación que yo hice al bono COVID, que también lo hice al bono de la clase media y al mismo tiempo también postulé al bono IFE. Okay. Ahora, en este caso, ahora postulé desde el día 8 en adelante, que fue el primer día que ustedes dijeron que tenían que postularse. Lo hice y estoy esperando ahora en estos momentos el correo para que me den una respuesta. Bueno, aquí Amaro explicar, porque en el caso del IFE es distinto que en el bono clase media y esto ayuda también a los que nos están viendo en la casa. Un segundito, ella postuló el 8, estamos, ¿verdad?, a 13. ¿Cuándo debiera tener una respuesta? Lo que decíamos, el plazo para postular al ingreso familiar de emergencia vence el 18. A partir del 30 de este mes nosotros comenzamos los pagos que son vía transferencia electrónica y también se informa el calendario de pagos presencial que va durante los primeros días del mes de mayo, que se hacen a través del Banco Estado o de la Caja de Compensación Los ERE. El 80% de las personas escoge el mecanismo de transferencia electrónica, por lo tanto llega el pago a la gran mayoría de las personas el 30 de abril. Sebastián, hay algo que sigo sin entender. ¿Por qué a ella no le llegó finalmente el bono y la ayuda cuando postuló el año pasado y era merecedora de ese aporte? El año pasado y este año también tú tienes dos requisitos que poder cumplir para acceder al ingreso familiar de emergencia. Uno, en este caso, es estar dentro del 80% de mayor vulnerabilidad al registro social de hogares. Recordemos que antes era el 60%. Pero además hay un umbral de ingresos que está establecido por hogar. ¿Cómo sé yo cuál es el umbral de ingresos de mi hogar? Y vamos a poner un ejemplo de una familia de 5 personas. No, pero si no hay que ir muy lejos, ella nos acaba de decir 350.000 pesos. Giovanna, ¿nos puedes tú confirmar cuántas personas forman parte de tu hogar de acuerdo al registro social de hogares? En estos momentos somos 4. Son 4. Entonces vamos en un ejemplo de una familia de 4 personas. El umbral para que una familia de 4 personas pueda recibir el ingreso familiar de emergencia está dado a la medida que hayan ingresos bajo los 400.000 pesos. Si es que hay una persona mayor de 18 años de su hogar que por alguna razón generó ingresos mayores de los 400.000, esto efectivamente lo deja fuera del beneficio. ¿Fue tu caso, Giovanna?
En este caso mi hijo había entrado, el mayor había entrado recién hacía poquito a trabajar. Y esa es la Entonces razón creo por la que a cual, lo mejor claro. puede que haya sido la razón. Y desgraciadamente esa es la razón. Si hay dos personas que están generando ingresos y que en este caso, en un hogar de 4, la suma de ellos dos superaba los 400.000 pesos, deja el hogar fuera del beneficio. ¿Ya? Y esa es la razón por la cual Giovanna antes no lo recibió. Ahora, Sí. ¿qué pasó con Giovanna? 400.000 para toda la familia o es por ingreso persona. familiar. Es el ingreso familiar lo que se calcula y en este caso el monto que se determina son 100.000 pesos por integrante familiar. ¿Qué pasó Exacto. con Giovanna? Ella perdió ahora el empleo, por lo tanto quizás está solamente su hijo. Van a ver, hay ingresos aparentemente que están bajo los 400.000, por lo tanto lo que va a ocurrir con Giovanna a partir del día 30 es que va a recibir 400.000 pesos como parte del ingreso familiar de emergencia en la cuenta que nos indicó. Ahora sí. Ahora sí, porque está efectivamente bajo el umbral y dentro del 80% más vulnerable del registro social de hogares. Vamos a poner las manos al fuego entonces. Sí, Giovanna, por favor. Yo tengo ¿cómo se llama? La ficha de protección social y sí, de verdad que tengo el 40% más vulnerable. Y por eso tampoco no me explicaba el por qué antes no podía tener uno de los bonos. Por ejemplo, mi hijo anteriormente no podía trabajar y yo he sido siempre la umbral, se puede decir, de acá de mi casa. Entonces, créeme que ha costado mucho. Lo sabemos, Giovanna, y ahí también yo quiero decir, porque tal cual como Giovanna, 7 de cada 10 hogares que reciben el ingreso familiar de emergencia está liderado por mujeres, jefaturas femeninas, muchas de ellas solas, y es también pensando en ellas que ahora en el bono clase media y en el préstamo solidario para todos los papitos corazón, que el año pasado pudimos retener el 50% del bono clase media del préstamo, este año aumentamos por la aprobación también en el Congreso a un 75%. Por lo tanto, si es que en el caso que hubieran, por ejemplo, pensiones de alimento pendientes en un hogar, hasta un 75% va a poder retener la Tesorería de la República para poder entregar esos recursos a esas mujeres, a esos hijos que no pueden seguir esperando. Bueno, tenemos el caso de Giovanna. Giovanna, estate tranquila porque vamos a estar monitoreando todo el proceso hasta que finalmente se aterriza y se materializa esa ayuda. Además, también vamos a tener más casos. Queremos también su pregunta desde Gracias, casa, Amaro. que por favor nos haga llegar sus interrogantes. Tenemos muchas de ellas.